RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a trasladarnos hasta Puno, allí gentilmente, en Arequipa, hasta Arequipa, allí gentilmente accede a la comunicación con RCR el doctor Rolando Jiménez Sardón. Él es jurista, abogado, en su momento ha sido decano del Colegio de Abogados de Puno y un reconocido docente universitario. Doctor Jiménez Sardón, qué gusto saludarlo, gracias por atender la comunicación con RCR, muy amable como siempre. José, muy buenas tardes y agradecido con la comunicación, me encuentro a disposición de RCR. ¿Cómo salimos de esta crisis, no? Nuevamente una colisión entre Ejecutivo y Legislativo con acusaciones mutuas, ¿no? El presidente del Consejo de Ministros ayer acusado de golpistas a un sector de congresistas y en especial a la presidenta del Congreso. Inmediatamente hay una réplica de parte de la mesa directiva a través de una comunicación, ¿no? Pero también hay pronunciamientos de parte de bancadas políticas, ¿no? Nuevamente entramos a una etapa de colisión. ¿Cómo salimos de esto? De verdad que es preocupante la situación porque has diseñado lo que pasa en el país en pocas palabras. Y efectivamente esta etapa confrontacional que se desarrolla desde que algunas fuerzas políticas no reconocieron la victoria de quien ahora es el presidente de la República, y por otro lado, la responsabilidad del Ejecutivo en la falta de reacción y la posibilidad de nombrar gente idónea y gente capaz para desarrollar cargos que dirijan el país. Este problema, creo yo, que pasa porque se tendría que convocar al acuerdo nacional, para que el acuerdo nacional dentro de las políticas podría establecer algunos lineamientos de diálogo entre el Parlamento y el Ejecutivo. Y lo que pasa es que ninguna de estas dos fuerzas están en confrontación, es decir, ni el Parlamento ni el Poder Ejecutivo aparentemente tienen la decisión ni la voluntad de poder llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, este tema sí en realidad es un hecho muy grave. Creo yo que podría partirse de dos hechos importantes. Primero, la posibilidad de que los gobiernos regionales y los gobiernos locales puedan enarbolar una política que obligue a estas dos fuerzas, a estos dos poderes del Estado, para que lleguen a un acuerdo que tenga como objetivo el desarrollo nacional. No podríamos en este momento, por ejemplo, contar con la Defensoría del Pueblo, porque la Defensoría del Pueblo parece que ha tomado ya partida. Él ha solicitado y opinado por la vacancia de la presidencia, y esto en realidad lo que hace es descalificarlo para la función que tenía, que pudo haber tenido en su momento. Entonces, tenemos dos posibilidades: o son los gobiernos regionales junto con los gobiernos locales que pugnen una unidad a nivel nacional, o sea el acuerdo nacional quien obligue tanto al Parlamento como al Poder Ejecutivo para que tiendan puentes de coordinación y de llegar a acuerdos que puedan tener como objetivo el problema país. Creo que esta podría ser la solución, José. Ahora, hay corresponsabilidad en ambos poderes del Estado, ¿no? Y quizá el hecho más saltante es una reciente encuesta de Ipsos Apoyo, ¿no? Donde da a conocer lo siguiente, ¿no? Hay desaprobación alta de parte del presidente de la República, 69%, lo mismo del Congreso de la República, pero hay una pregunta que también se hace a la población, ¿no? ¿Qué pasaría en un escenario de esa naturaleza, ¿no? La vacancia o en su defecto, ¿no?, la renuncia del presidente de la República. Y la respuesta tiene ya otro horizonte, tiene otro norte, que se vayan los dos, ¿no? O sea, esta colisión puede llegar a esos términos que la población simplemente ya llega a un nivel de hartazgo. Es muy probable.
es muy probable que la población en realidad esté completamente harta de un enfrentamiento entre la clase dirigencial del país. En este momento la población lo que busca es poder salir de la crisis económica y de la crisis sanitaria que vive que se vive en la población. Esta crisis sanitaria ha obligado y está haciendo que que el pueblo peruano tenga que buscar nuevas formas de desarrollo económico. Pero que no hace que sea en este momento la razón principal para ellos. Eso es lo que tenemos que tener claridad. La población, en realidad, la población en sí, no considera como un tema preponderante este enfrentamiento de la clase política, pero sí podría, en lo posterior, llegar a desarrollarse acciones a las que nadie quisiera llegar, ¿no? A llegar, por ejemplo, a un enfrentamiento entre lo que podría ser la población que hay en las provincias con la opinión de un sector de la población en la capital. Creo que no podríamos ni deberíamos tender a eso. Lo que se tiene que hacer en la práctica es buscar puentes de conversación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Creo que es un tema muy difícil. Sí, efectivamente muy difícil, pero aquí creo que pueden haber fuerzas que podrían desarrollar esta acción y serían los gobiernos regionales, a pesar del desprestigio que tienen estos en muchos lugares, pero también podría entrar en juego la Iglesia Católica y lo que tendería a hacer que el acuerdo nacional entre en funcionamiento y pueda desarrollar estos puentes de vinculación entre ambos poderes. Ahora, hay una serie de hechos que marcan esta situación a la que hemos llegado, doctor Jiménez Sardón, ¿no? Por el lado del Congreso, la poca voluntad de establecer estos canales de diálogo, ¿no? Porque naturalmente el gobierno también ha cometido una serie de errores y hay permanentemente, ¿no?, cuestionamiento a los ministros de Estado. Pero por el lado del Ejecutivo hemos visto, por lo menos en los últimos 15 días, discursos bastante confrontacionales. Primero el señor Valer, ¿no? El señor Valer, con la analogía de la bala de plata y luego de la bala de oro, implícitamente le decía al Congreso, pues, o sea, tú no me apruebas, yo te voto. Y lo segundo, ¿no? Hace 2 o 3 días veíamos a un presidente del Consejo de Ministros tener una posición bastante morigerada. Ayer ya no lo hemos visto con esa posición morigerada, muy por el contrario, ¿no? Con una posición totalmente ya confrontacional, ¿no? Y a ello se abona pues las denuncias o mejor dicho, la información que sacó el semanario Hildebrand en sus 13, ¿no?, donde se habla de la posibilidad de estar complotando contra el gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? La pregunta es muy concreta, ¿no? O sea, ¿hasta dónde puede llegar ese nivel de confrontación, ¿no? Porque lo que usted plantea me parece en cierta medida una muy buena voluntad y tendríamos que ver que los gobernadores regionales, yo le escuché con mucha atención el otro día a Jean-Paul Benavente pedirle incluso al presidente de la República cuando juramentó la semana pasada: presidente, estamos en el momento más difícil, está en sus manos, usted tiene que llegar a un consenso, a la unidad y nombrar a gente que sea de confianza, ¿no? Pero el presidente hizo todo lo contrario, ¿no?, con las últimas designaciones, ¿no? Sí, obviamente creo yo que ahí hay responsabilidad del Ejecutivo en la nominación de personas que aparentemente no tendrían las capacidades suficientes para desempeñar los cargos de ministros. Pero también, por otro lado, tenemos el tema, como tú bien lo has dicho, de que el legislativo no tiene la menor intención de ver ni siquiera la posibilidad de escuchar los planteamientos del nuevo Consejo de Ministros, ¿no? Y antes de ello ya está cuestionando los nombramientos por las calidades personales o las calidades individuales de cada ministro. Esto no nos lleva a nada, realmente no nos lleva a nada, y lleva a una preocupación muy grande. Este enfrentamiento lo único que hace es retrasar el proyecto país y hace que la población se sienta cada vez más alejada de estos temas. Y esto es peligroso porque en el desarrollo del tiempo lo que puede pasar es que
haya una confrontación de tal manera que la población ya no acepte este tipo de hechos y pugne porque se retire tanto el Ejecutivo como que se retire el Legislativo. Ahora, no lo sé hasta dónde, pero creo que el acuerdo nacional podría ser de gran importancia en este momento. Ahora, no hay ninguna capacidad de desprendimiento, ¿no? Porque mientras hay confrontación abierta Ejecutivo-Legislativo, en el balcón está Vladimir Cerrón, ¿o me equivoco? Objetivamente, ¿no? Y lo que yo creo es que la labor que cumple esta persona es ni siquiera de un apoyo a un proyecto nacional, sino lo que él busca es lograr cupos dentro del Poder Ejecutivo y en base a un chantaje de los votos en el Parlamento, ¿no? Esa es la labor que hace, me parece, en este momento el señor Cerrón, que creo que no es nada loable ni nada favorable para el país. En el caso de lo que usted plantea, que los gobernadores regionales o el gobierno regional, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, impulse una política de consenso, en ambos lados van a tener que deponer, si es que tienen voluntad de deponer, ¿no? ¿Usted siente que el Congreso tiene voluntad? ¿Siente que el Ejecutivo tiene voluntad? Y yo veo mucho más una situación de oposición por parte del Parlamento, ¿no? ¿Cree que el presidente de Castillo tiene la voluntad? Nos ha dicho a través de centros Twitter, voy a llamar a consenso, voy a convocar a la gente de todos los partidos, cosa que no ha ocurrido. No, pues obviamente que no, porque una cosa es lo que aparece en el Twitter y otra cosa es lo que en la práctica se hace, ¿no? Nombrar un... Yo creo que, por ejemplo, por poner solamente un hecho, es haber removido, por ejemplo, a un ministro de Salud con las calidades que tenía el doctor Ceballos, al margen de su posición política, y que creo desarrollaba una muy buena labor, y poner allí a una persona que confrontacional y que al parecer no tendría las calidades suficientes, no hace sino enervar, ¿no?, este enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Entonces, lo que tiene que hacerse aquí es que ambos tienen que ceder. Y quien puede obligar a ceder sería la Asamblea de Presidentes Regionales y la intervención de la Iglesia Católica o de las iglesias en su conjunto. Creo que esa es una posibilidad. Y si no se produjera esto, vamos a vernos en la triste y lamentable situación de que existiría un enfrentamiento en la población que no queremos que se desarrolle, pero sí podría darse un enfrentamiento muy claro entre la gente o la población que está en el campo, está en la sierra, está en la selva, contra un sector que está en la capital. Y creo que eso sería grave para el país. O sea, creo que es algo a lo que no podemos propender y que habría que desarrollar todos los esfuerzos y cuya labor fundamental está en todos los medios de comunicación, creo yo. Cosa que no la hacen algunos medios, no el tuyo, pero sí otros medios que critican de manera permanente cualquier decisión que se tome en el Ejecutivo, y eso enerva y exacerba los ánimos tanto en el Parlamento como en el Ejecutivo. Ojalá que podamos llegar a un nivel de entendimiento mínimo siquiera, ¿no? Porque la crisis ya se proyecta de tal forma que a veces hay quienes piensan que no podemos llegar a un punto de encuentro. Ojalá que nos equivoquemos. Le agradezco como siempre la gentileza que ha tenido con RCR, doctor Orlando Jiménez Cerdón. Muy agradecido, muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.